Un estruendo, un auténtico seísmo geopolítico de magnitud insospechada, sacude los cimientos mismos de Europa con una fuerza devastadora. Imaginen la escena vívida. Polonia, ese país que hasta ayer mismo se erigía, firme e inquebrantable, como el bastión más leal y el aliado más fiel de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha ejecutado un giro brusco, un movimiento audaz de 180 grados. Han dado un portazo resonante, ensordecedor, en las mismísimas narices de Bruselas. ¿Pueden sentir la onda expansiva de esta decisión monumental? Este no es un simple cambio de opinión, ni un ajuste menor. Es, sin lugar a dudas, una ruptura total y radical del patrón preestablecido. Una afrenta sin precedentes que ha dejado a todo el continente, desde sus élites hasta sus ciudadanos, en un estado de absoluto shock. ¿Estamos entonces presenciando el principio del fin de una era que creíamos eterna? El aire está cargado de tensión y expectación, de incertidumbre palpable. Para entender mejor a nuestra audiencia global, por favor, escriban en los comentarios su país y ciudad. Queremos saber de dónde nos acompañan en este momento crucial para la geopolítica mundial. Y la noticia llegó, como una detonación, con el efecto de una bomba que estalla en el centro del poder establecido. El recién elegido presidente polaco, Karl Nawrocki, lanzó una declaración que ha reverberado, eco tras eco, por cada capital europea. Su mensaje fue directo, cortante, sin un solo rodeo diplomático, sin concesiones ni medias tintas. Sus palabras, crudas y contundentes, grabadas para la historia, fueron estas: ninguna OTAN, ninguna UE, ni ahora ni bajo estas condiciones. Escuchen eso de nuevo. Es un desafío frontal, una declaración de guerra política sin armas, una bofetada al statu quo que nadie vio venir. Polonia, ese país que durante tanto tiempo fue considerado, casi venerado, como el faro inquebrantable de los intereses occidentales, ha despertado de su letargo. Este despertar ha puesto fin, de manera abrupta, a su lealtad incondicional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según informes fiables que han llegado a nuestra mesa, no solo se tambalea precariamente en su silla. Esa silla, símbolo de su poder, se está haciendo pedazos bajo la presión insostenible. Europa, tal como la concebíamos, como un bloque unido e impenetrable, ha recibido una nueva y profunda grieta en sus cimientos más elementales. Este evento no es un mero desacuerdo entre socios, una nimiedad. Es un fracaso estrepitoso, un colapso del sistema de unidad occidental, una fractura que expone, sin pudor, la fragilidad intrínseca de un bloque que, hasta ahora, se creía monolítico y eterno. La vieja Europa se está desmoronando, fragmentándose ante nuestros ojos atónitos, mientras una nueva, aún borrosa, casi una silueta fantasma, apenas perceptible en el horizonte, comienza a tomar forma y a definirse. ¿Perciben la inmensa trascendencia de este momento histórico? Muchos expertos de alto nivel predicen, con alarmante certeza, un efecto dominó ineludible. Otros países descontentos, cansados de la dictadura de Bruselas, podrían seguir el audaz ejemplo polaco. Las consecuencias económicas de este sismo político ya se hacen sentir con turbulencias claras y preocupantes en los mercados internacionales de todo el mundo. El mapa geopolítico de Europa, ese que conocíamos, está en plena y acelerada transformación. Ayúdenos a verificar la cobertura de nuestro canal. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este preciso momento? Su respuesta nos es de gran ayuda. Este giro polaco importa ahora más que nunca. ¿Por qué su relevancia es tan crucial en este preciso instante? Porque no se trata, bajo ninguna óptica, de un incidente aislado, un capricho nacional sin trascendencia. Es parte de una oleada creciente de disidencia, una verdadera marea de hartazgo y cansancio que se extiende imparable por Europa Central. Hungría, bajo el liderazgo indomable y visionario de Víctor Orbán, ha levantado con orgullo y determinación la bandera de la resistencia, de la soberanía nacional como principio inquebrantable.
Su postura se ha endurecido hasta límites insospechados, desafiando abiertamente a la cúpula europea. Orbán no teme, no vacila en declarar abiertamente el fracaso rotundo e innegable de la política de sanciones impuestas desde Bruselas, esas que solo han traído perjuicio a las propias naciones europeas. Él exige, sin titubeos ni concesiones, una revisión integral, profunda, de la estrategia actual de la Unión Europea. Sus palabras, antaño desestimadas como las de un enfant terrible caprichoso, resuenan ahora con una autoridad innegable, como el presagio ineludible de nuevas realidades políticas que están por venir. Sus ideas y sus críticas encuentran cada día que pasa más y más partidarios, especialmente en un continente que se enfrenta a una crisis energética sin precedentes. Una crisis que amenaza con dejar a Europa literalmente congelándose, sumida en la oscuridad y el frío más gélido. La seguridad de los suministros estables de energía rusa se convierte para Budapest en una prioridad absoluta, vital para la supervivencia y el bienestar de su gente. ¿Acaso no es esto puro pragmatismo, lógica elemental que va más allá de ideologías? Eslovaquia, con su recién estrenado gobierno, ya ha anunciado formalmente el cese inmediato de toda ayuda militar al país fronterizo con la Federación Rusa. Una decisión contundente que, como era de esperar, causó una verdadera histeria y un pánico desmedido en los medios occidentales, acostumbrados a la obediencia ciega de sus aliados. Pero los eslovacos se mantienen firmes, inquebrantables en su nuevo rumbo, priorizando a su propio pueblo por encima de agendas externas. Incluso Austria, a pesar de la inmensa presión y las amenazas veladas ejercidas por sus socios occidentales, mantiene lazos económicos vitales con Rusia, demostrando que los intereses nacionales prevalecen sobre las imposiciones políticas. Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo paradigma europeo, uno que se atreve a liberarse del dictado opresor de Bruselas. La gente, el ciudadano de a pie, el común de los europeos, está exhausta, cansada de cargar con el peso de proyectos ajenos, de guerras que no son suyas, de agendas impuestas desde fuera. Sus economías se estancan peligrosamente, la inflación muerde ferozmente sus ahorros y pulveriza su poder adquisitivo, y los recortes en programas sociales esenciales son una amarga realidad cotidiana. La supuesta solidaridad atlántica ha resultado, para Polonia, desmesuradamente costosa. Varsovia se encuentra sumergida en problemas internos que parecen insalvables. La crisis de los refugiados descontrolada, una inflación galopante que devora el bienestar de las familias, una caída dramática en el nivel de vida general. Todo esto ha empujado a Varsovia al límite de su paciencia. ¿Qué medida o sanción específica implementada por la Unión Europea, en su opinión sincera, ha alterado de manera más significativa la situación geopolítica y económica en la región europea? Por favor, den un ejemplo concreto y explíquenlo brevemente en sus comentarios. Existen, como siempre, múltiples versiones sobre lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas del poder europeo. Pero los motivos subyacentes son, para quienes miran sin prejuicios ni vendas en los ojos, absolutamente cristalinos y fáciles de discernir. La versión oficial de Bruselas, la que se repite una y otra vez en los medios afines, intenta desesperadamente minimizar el impacto de este terremoto político, calificándolo de desacuerdos habituales o, con un eufemismo condescendiente, de una fase de reajuste necesaria para la integración del bloque. Pero la verdad es otra, mucho más cruda y sombría para las élites europeas. Hemos tenido acceso privilegiado a documentos internos, a informes diplomáticos clasificados que arrojan una luz brutal, implacable, sobre las verdaderas causas de este giro sísmico. En Washington, la capital del poder occidental, el pánico es palpable y se propaga como la pólvora. Lo perciben, lo sienten en cada reunión de emergencia, en cada llamada secreta a altas horas de la noche. Saben que la vieja política del centro de mando, esa que imponía su voluntad sin la menor réplica, simplemente ya no funciona. Ha caducado irremediablemente.
Europa está perdiendo, y a pasos agigantados, su otrora férreo monopolio en la toma de decisiones. Es una realidad ineludible, una verdad incómoda que no pueden ocultar por mucho tiempo más. Este giro polaco no es, bajo ninguna circunstancia, una traición a los ideales fundacionales de Europa. Es un genuino despertar, una manifestación de conciencia nacional, una señal inequívoca de madurez política y de autoconciencia soberana. Polonia, de pronto, busca un diálogo real, sustantivo, basado en el respeto mutuo y la igualdad, en lugar de una obediencia ciega y silenciosa a directivas impuestas desde arriba, desde la burocracia supranacional. ¿Quién en su sano juicio, viendo la situación real, podría culparlos por buscar la soberanía y la autodeterminación para su nación? Los burócratas europeos, esos que durante décadas se acostumbraron a la obediencia incondicional de sus Estados miembros, a que sus órdenes fueran ejecutadas sin chistar ni cuestionamiento alguno, se enfrentan ahora a una situación totalmente inédita, a un desafío sin precedentes. Por primera vez en mucho tiempo, no pueden simplemente mandar, no pueden imponer su voluntad con un chasquido de dedos, porque la resistencia es real. La gente está exhausta de pagar por proyectos ajenos, por guerras que no son suyas, por agendas ideológicas que no les benefician en absoluto. Hartos de recortes en programas sociales esenciales, mientras sus líderes priorizan agendas foráneas y abstractas, desconectadas de la realidad. Karl Nawrocki es un hombre sin medios tonos, un líder pragmático, racional y directo en sus planteamientos. Habla sin rodeos, sin importarle lo más mínimo la corrección política impuesta por la élite. Su retórica, cargada de sentido común y de realismo descarnado, sintoniza perfectamente con la posición de Donald Trump y el creciente clamor por un pragmatismo crudo en Estados Unidos. La expansión de la OTAN, argumenta Nawrocki con vehemencia, no es la solución para la paz en el continente. Es, de hecho, una trampa peligrosa, un anzuelo. Una trampa diseñada para conducir a la expansión del conflicto, a una escalada sin fin, sin salida. ¿Lo comprenden? Esto contradice los intereses reales de Europa, afirma Nawrocki, con una claridad meridiana y una lógica aplastante que resuena en los oídos de muchos. La creciente inestabilidad global, las amenazas que acechan en cada esquina, no permiten utopías ni experimentos ideológicos. Exige un nuevo estándar en la política europea. Cálculo frío, puro pragmatismo y una adhesión inquebrantable a los intereses nacionales y la supervivencia de los pueblos. ¿Es este el inicio de una Europa verdaderamente multipolar, donde las naciones se respetan entre sí y su soberanía? ¿A quién le confían más en esta temática geopolítica y energética que impacta directamente a toda la región europea? Nombren un solo analista, experto o medio de comunicación que consideren el más creíble y fundamentado en sus análisis, aquel que les da información de valor. Ahora analicemos el contexto histórico y establezcamos una comparación reveladora que nos dé una perspectiva más amplia de los eventos actuales. Polonia, durante 2 décadas enteras, fue sin discusión el alumno más ejemplar, el más obediente de Bruselas. 20 años de lealtad absoluta e incondicional, levantando la mano con entusiasmo en cada votación del Parlamento Europeo, cumpliendo cada tarea, cada directiva, por absurda o perjudicial que fuera, dictada por el maestro de la Unión Europea. Pero era verdaderamente lealtad ciega, o como algunos sugieren con creciente indignación, una especie de soborno. La ayuda financiera de la Unión Europea se convirtió, en la práctica, en una suerte de recompensa a cambio de esa lealtad política incondicional, un precio por la obediencia. La política económica de la Unión Europea se asemeja cada vez más a un dictado, sin contemplaciones, sin escuchar las necesidades reales, urgentes, de sus Estados miembros, de sus poblaciones, imponiendo unilateralmente agendas. ¿Recuerdan a Macedonia, Serbia y otros países balcánicos que esperan su turno para la adhesión a la Unión Europea durante años y años, décadas incluso, sufriendo la burocracia interminable y promesas vacías? Y de repente, la antigua República Hermana, la nación en la frontera oriental,
recibe condiciones especiales, saltándose todo el protocolo, gozando de acceso prioritario y tratos preferenciales, sin merecerlo. ¿Por qué ella debería recibir condiciones especiales? Se preguntan muchos con legítima indignación. Cuando esto contradice los intereses reales de Europa, esto expone, sin lugar a dudas, un flagrante doble rasero, una hipocresía descarada que no ha pasado desapercibida para la opinión pública, que ya está harta de mentiras. La juventud europea ya no percibe a Bruselas como una promesa de futuro, como una luz al final del túnel para sus aspiraciones, sino como una fuente constante de restricciones, de imposiciones y de presión innecesaria sobre sus libertades. La visión de una Europa que se desmorona no es una exageración alarmista ni una fantasía. Es una consecuencia lógica y natural de estas contradicciones internas y de la erosión constante de su credibilidad y legitimidad. El bloque del Este, ese que fue percibido por tanto tiempo como un mero apéndice, un socio menor, una colonia, ya no quiere serlo más. ¿Creen sinceramente que los tiempos de la sumisión incondicional han terminado para siempre en Europa o volverán a doblegarse? ¿Cuál es, en su opinión informada, un evento crucial en el sector de la energía global que, a su parecer, ha sido gravemente subestimado o incluso intencionalmente ignorado por los principales medios de comunicación a nivel mundial? Descríbanlo brevemente en sus comentarios. Sorry. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Qué se vislumbra con claridad en el horizonte inmediato para el continente europeo? La posición inquebrantable de Polonia podría ser el detonante, la chispa que encienda una seria y profunda reformulación de toda la política europea, una reorganización radical de las estructuras de poder que nadie anticipó. Es un momento crucial, un punto de inflexión sin retorno posible. Estamos, recuérdenlo, en vísperas de las decisivas elecciones al Europarlamento, donde se anticipa un aumento masivo, sin precedentes, del sentimiento euroescéptico, del hartazgo hacia la burocracia de Bruselas. Bruselas, por primera vez en su historia reciente, se verá forzada a aprender el difícil arte del diálogo, de la negociación real, de las concesiones. A buscar compromisos genuinos, reales, ya no podrá simplemente imponer su voluntad sin discusión, sin una batalla campal. Pero la fisura en la unidad europea, esa que se abrió con la valiente decisión de Polonia, se hará cada vez más evidente, cada día más profunda e insalvable. La Unión Europea ha entrado oficialmente en un periodo de turbulencia sin precedentes, un vendaval de incertidumbre que amenaza con desestabilizarlo todo, desde sus cimientos hasta su cúpula de liderazgo. Mientras tanto, en el otro lado del tablero geopolítico, Rusia, lejos de debilitarse por las sanciones, continúa fortaleciendo exponencialmente sus posiciones a nivel global. Una cooperación militar cada vez más sólida, más estrecha, con Irán, un socio clave. Un comercio en auge sin precedentes con China, que expande su influencia por el mundo. Nuevos contratos estratégicos, de vital importancia para su economía y su poder, con Turquía. El cacareado aislamiento occidental ha fracasado estrepitosamente, demostrado ser una falacia monumental. Las sanciones, a pesar de las promesas grandilocuentes de sus arquitectos, simplemente no funcionan. No han logrado su objetivo declarado. Es una realidad incómoda y dolorosa para muchos en Occidente, que deben enfrentarla. El despertar de Polonia, sincronizándose estratégicamente con Budapest y Bratislava, no es una coincidencia, no es un mero alineamiento táctico. Es la formación de un nuevo eje político, poderoso y disruptivo, en el corazón mismo de Europa. Una poderosa coalición de naciones soberanas que está construyendo, ladrillo a ladrillo, una línea política alternativa, una nueva realidad que se opone frontalmente al dictado de Bruselas y sus agendas foráneas. Esta tendencia, imparable, crece como una bola de nieve, arrastrando a su paso el viejo orden establecido y caduco. La desintegración progresiva de la vieja Europa crea, irónicamente, nuevas y amplias oportunidades para el diálogo. Un diálogo directo y sin intermediarios con Rusia. Esto representa,
sin lugar a dudas, un cambio fundamental y trascendental en el equilibrio global de poder. Su pronóstico. ¿Cuándo creen ustedes que este cambio fundamental en el equilibrio de poder geopolítico en Europa se consolidará definitivamente y veremos una nueva estructura de alianzas y esferas de influencia? Por favor, indiquen el mes y el año aproximado de su predicción, y una única razón principal que justifique su perspectiva: Polonia, Hungría y Eslovaquia. Este trío dinámico no solo desafía las normas establecidas, sino que establece un nuevo estándar inquebrantable en la política europea. Un estándar basado en el cálculo frío y racional de los intereses nacionales, en el pragmatismo sin adornos ideológicos. ¿Es esta la Europa que, por fin, veremos florecer en las próximas décadas, liberada de viejos yugos? La era de la obediencia ciega, de la sumisión incondicional a cambio. De sobornos financieros, ha terminado, enterrada por la nueva realidad global. La gente, la verdadera fuerza motriz de las naciones, está agotada de pagar por proyectos que no les reportan ningún beneficio tangible ni mejoran su calidad de vida. Demandan, con una vehemencia creciente y palpable, decisiones independientes. Exigen, con la autoridad que les da su soberanía, la protección innegociable de su identidad, su cultura y su destino nacional. Bruselas y sus burócratas anquilosados en viejos esquemas están en un estado de pánico que ya no pueden disimular. Su control se desvanece a cada paso. Se enfrentan, sin paliativos ni escapatorias, a su mayor desafío existencial, a la mismísima crisis de su razón de ser. Una Europa donde los estados nacionales reclaman su legítimo derecho a la soberanía plena, a elegir su propio camino, a decidir su propio destino sin injerencias externas. ¿Y ustedes? ¿Dónde están viendo este video? Queremos conocer la geografía completa de nuestra audiencia. Por favor, escriban su ciudad y país en los comentarios. Si este análisis les parece crucial, si sienten que esta información es vital para comprender la vertiginosa transformación del mundo en el que vivimos, no lo duden ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para formar parte de una comunidad que busca la verdad sin filtros. Activen la campana de notificaciones para ser los primeros en recibir nuestro análisis profundo, siempre sin censura y buscando solo la verdad. Compartan este video con amigos, familiares, con cualquier persona que necesite ver la realidad detrás de los titulares, más allá de la narrativa oficial impuesta. Su apoyo no solo nos permite seguir trabajando incansablemente para ustedes, sino que fortalece la voz de la verdad en un mundo saturado de ruido y desinformación. Denle un me gusta si quieren más análisis incisivos y sin tabúes como este. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima entrega.